Muy buenas noches y qué placer recibirlos de nuevo en esta idea del sistema bursátil que se llama compro o vendo. Qué semanita tuvimos, amigos, qué semanita desde el lado político, obviamente, no tanto del lado económico, aunque sí, y ahora lo vamos a discutir. Internacionalmente, la mayoría de los mercados del mundo alcanzaron casi su máximo histórico. Y es acá donde nos tenemos que preguntar si no nos estamos perdiendo una oportunidad interesante, porque Argentina merece debatir un tema que me parece muy relevante, sobre todo los que operamos en el mercado de capitales. Ustedes saben que las cosas valen y hay que pagarlas, si las querés obtener. Si te le dan gratis, quizás se consume de más, como se consume de más, el riesgo es que después no haya. Es muy simple lo que estoy explicando, pero es muy difícil mantener un Estado muy grande sin una carga impositiva muy fuerte. Son contradictorios. Y en algún momento vamos a tener que discutir, sobre todo por muchas empresas que cotizan acá, el tamaño de Estado que queremos. Porque en base a eso es la carga fiscal, el nivel de tarifas y el nivel de cada uno de los gastos que tenemos que cubrir los ciudadanos y las empresas. Es un debate que Argentina merece y es del lado político. Y cuando hablo de política, yo me callo porque está aquí Sergio Berestein. Sergio, qué placer. Un gusto, Claudio, buenas noches. Ahí me escuchabas. No estamos preparados todavía socialmente para discutir eso, ¿no? Yo creo que la sociedad argentina necesita debatir eso. Fíjate, Claudio, que el tema del tamaño y las funciones del Estado. El qué Estado no es cuán grande, sino para qué, ¿no? En qué pones el énfasis en términos de y la eficiencia. La eficiencia. Allí hay un secreto, y es que lo que demanda la sociedad siempre apunta a la calidad de la política pública, a la calidad de los bienes públicos. Por ejemplo, seguridad, es una prioridad. Ahora el gobierno esta semana lanzó un debate sobre educación. Todos coincidimos, el mercado lo pide, mejor capital humano, requiere educación y salud, es política pública. Hablamos de bajar los costos de logística, infraestructura, la verdadera competitividad sistémica, es decir, a la corta o a la larga todo te remite al Estado, con lo cual es un debate fundamental. El tema es cómo lo encarás. Si vas al tamaño solamente, lo desvirtúas, porque hay muchos segmentos que sienten que se acaban las rentas. Que es una discusión ideológica, claro. Yo creo que tenés que ir hacia otro foco, tratando de generar acuerdos sobre cambios significativos en la calidad de la política pública, no solo en el tamaño. Hay que discutir el tamaño como parte de un debate un poquitito, creo yo, más amplio. Te tomo y te doy la razón en esta corrección, pero también déjame jugar con una imagen. Las cosas no solo tienen un precio, sino que lo pueda conseguir. Claro. El ejemplo que escuché el otro día que me gustó es, hay un montón de gente de Venezuela que se está desesperando para ir a Colombia a comprar cosas necesarias. No es por una cuestión de precio, no, claro. Es una cuestión de que necesito ese stock. Entonces, muchas veces discutimos tamaño por precio, pero el precio no es la única variable. ¿De qué me sirve discutir tamaño Estado si no tengo la infraestructura atrás, como decías, que iguale la situación o me dé competitividad a la industria? Por eso es, en el tema energético, y ya te meto en este tema, sí, claro. No es solo un tema de precio, no. Es un tema de que tengo, y si no tengo, ¿qué hago? Lo tengo que importar y lo pagamos de otra manera. Ese es el punto, yo creo, que falta en el debate sobre las tarifas. El gobierno entró en la trampa de discutir el cortísimo plazo, que obviamente es esencial porque a la gente no le alcanza la plata para pagar esta tarifa, punto, no alcanza. Ahora, si el gobierno pusiera este debate en el contexto de un plan estratégico energético Argentina 2030, sacás el corto plazo y pones un punto en el horizonte donde converjan intereses de los consumidores, de los productores, del Estado que está subsidiando. Yo creo que poniendo el horizonte más largo tenés posibilidad de ir acomodando todas las cuestiones de corto plazo. Si te quedás en el cortísimo plazo, el costo de realidad es mucho mayor. Entonces me parece que hay que dar otra clase de debate. Por supuesto hay que aumentar lo que estábamos pagando porque era ridículo. Y si no lo pagás por la tarifa, lo pagás por la inflación o por la deuda, lo pagás. Tal cual. Eso es así. Ese debate hay que darlo con tiempo, con parsimonia, con un contexto en el cual la urgencia no esté obligándote a tomar decisiones impactantes, ¿no? Déjame preguntarte esto con algo de ingenuidad, pero genuina, no es irónico lo que te voy a plantear. Déjame, hablando de la sociedad, los que la interpretan o el deber son los políticos, obvio, finalmente los que estás votando. Déjame entender algo de la oposición. Si suponete que el gobierno arregla o intenta arreglar este desajuste tarifario que tenemos,
paga el costo político, porque le tenés que decir a alguien, tenés que pagar 4.000 y como bien decías, no los tengo y no los puedo pagar. No, claro. Ahora, ¿no le conviene que este debate se haga, profundice y pague el costo político para cuando ellos tengan más chance de ganar, puedan encontrar esto finalmente resuelto o al menos aproximándose, que ahora frenar esto y que finalmente se agrande la bola del déficit y a la larga le salga más caro, sobre todo al que le tiene que suceder después dentro de 4 u 8 años? Típica pregunta de política pública. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? El qué está claro, hay que aumentar las tarifas. El cómo es un problema de redistribución de ingresos. El cuándo, ciclo político electoral. Muy bien. Entonces, de ese modo vas a entender las estrategias de los diferentes actores. El gobierno dice, cuanto más rápido mejor, así la gente se olvida, la economía se recupera, y llegó el 17 con las elecciones, con la gente ya habiendo puesto esto, digamos, atrás del boom del consumo que ellos creen que van a generar. La oposición que dice, lo tengo que entorpecer, le tiene que costar mucho para que llegue esto más cerca de las elecciones. La política siempre obviamente impacta en esta clase de decisiones de políticas si no lográs encapsular algunas cuestiones y las sacas del debate, que fue lo que el gobierno no hizo con este acuerdo de gobernabilidad que no quiso obviamente lanzar. Brillante respuesta. Entonces ahora me pongo del otro lado del mostrador y soy un inversor. Claro. O ponete del lado de la empresa. No, obvio. Y dice, bueno, yo estoy viendo cuándo, dónde, todo. ¿Qué, cómo y cuándo? ¿Qué, cómo y cuándo? Estoy viendo eso. ¿Pongo la plata? ¿O espero a ver cuándo discuten? ¿Me conviene ponerlo ahora o lo pongo después? ¿Voy a tener energía? Yo pongo una planta nueva. ¿Voy a tener energía? ¿Quiero producir más energía? ¿Voy a tener tarifa? Entonces, también me paralizas toda la economía real en ese debate y ahí pierden todos los políticos. Ese es el gran riesgo. El riesgo es que esto postergue decisiones críticas desde el punto de vista de la economía real, también de la economía financiera, pues son dólares que no entran eventualmente, y del ciclo económico, porque obviamente esto retrasa la recuperación y la recuperación del empleo también. Con lo cual, me parece que ahí hay decisiones que tal vez el gobierno no tomó en su momento en términos de aislar estas cuestiones de la politización natural, ¿verdad? Y ahora ya están en una dinámica que no pueden detener. Por eso, cuanto más rápido creo yo se resuelva esto, mejor. Y ahí el riesgo, Claudio, estoy obligado a incluir esto en nuestro diálogo, es ¿qué pasa con la justicia? Porque, cuidado, ahí se te puede alargar mucho más en la lógica de lo que busca la oposición para incrementarle el costo al gobierno y generar dudas en una dimensión que no hablamos hasta ahora, pero no es menor, y es, uno, ¿qué nos dice eso, todo este lío de la capacidad del gabinete de lograr avanzar en una agenda de reformas? Dos, ¿qué nos dice esto de la convicción del presidente detrás de esta agenda de reformas? Esto último me parece que está más fuerte que nunca. El presidente sigue respaldando a su ministro, sigue detrás de esta idea, se pone, incluso con algunos términos un poco cuestionables, a andar en patas, a remera, pero está detrás de la aplicación del incremento tarifario. La pregunta es, ¿qué lee el mercado respecto a la coordinación dentro del gabinete? A ver, te lo traslado a pregunta entonces, justo lo que te iba a decir. Lo que me estás diciendo es que ya no fue una decisión técnica de energía, ni de tarifa, ni puramente económica. Fue una decisión política. Sí, claro. Como tal, el presidente estuvo atrás. Por supuesto. De esa decisión. Sí. La bala y estuvo atrás. No, sí. No es un error de un ministro. Yo creo que siempre en un poder ejecutivo que es unipersonal, el problema es del presidente. Si el presidente delega la decisión, delega la implementación, eso es otra historia. Es una cuestión de cómo llevas adelante una decisión que ya tomaste. Pero acá hay algo para tener en cuenta. Me parece que hay, y lo digo como hipótesis, mucha coordinación en la decisión. Hacen el PowerPoint, están todos de acuerdo, van para este lado, lo discuten, el presidente pregunta a diferentes personas y toman decisión. Me parece que hay descoordinación en la implementación de esa decisión, no en el qué, sino en el cómo. Cuando está el funcionario solo tomando decisiones, tal vez no le pregunta por qué no quiere molestar, porque quiere tener algo de autonomía. Detalles que en definitiva son los que hacen la diferencia. Como me lo marcás por tercera vez consecutiva, que es un problema de coordinación, Sí. te tomo que es tu teoría, que es la problema de coordinación. ¿Buscada? O sea, ¿es parte de la estrategia esto de dividir un ministerio en tanta gente o que Sturzenegger vos te ocupás de la inflación, el otro se ocupa de la economía y vos te ocupás de la energía y los tres con intereses distintos y chocan? ¿Es parte de una estrategia? ¿Es el error? Yo creo que ellos pensaban que esta conformación de un gabinete con dos coordinadores por áreas iba de alguna manera a acotar el riesgo de dispersión
en la implementación. Y en algunos aspectos yo creo que funciona bastante bien, en algunas áreas, porque no te enteras que hay líos. Acá siempre es con el resultado opuesto, obviamente, como pasa siempre en la vida. ¿Cómo te das cuenta que algo sale mal? Y porque el resultado obtenido no era el que vos esperabas. Me parece que esto se acota al área de las tarifas. Yo creo que entre inflación y crecimiento hay mayor coordinación. Por ahí hay algún chisporroteo, pero es natural entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, y no importa quién esté sentado en cada uno de esos asientos. Me parece que en todo caso, en la cuestión tarifaria, hubo algunos elementos que no se tuvieron en cuenta. Uno, la cuestión de las audiencias, que era obligación, y posibilitó buena parte de las medidas cautelares o de los amparos. Dos, que el invierno se adelantó y fue más frío que el promedio, y no es lineal. En Argentina consumimos demasiada energía porque no había precio, entonces no había ninguna necesidad de restringir el consumo, y yo creo que un grado más de frío te eleva el consumo de forma logarítmica, no lineal, ¿no? Pero si vos lo estás comentando, entonces existe ese error técnico. Me parece que hubo imprevisión. Un poquito de imprevisión. Un poquito de mala suerte también, ¿no? Tanto cambio global y justo este año hace frío, ¿no? Juego un poquito a la economía y la política en esto. El programa pasado, y lo planteé varias veces, creo que vivimos en una distorsión de precios grande por esto de que tenemos, repito la cifra, el 70% de los bonos del mundo rinden por debajo del 1, el 40% por debajo de 0. Cuando veo la bolsa que más subió, ¿sabes cuál es la bolsa que más subió hasta el día de hoy? La de Perú. La segunda que más subió hasta el día de hoy, la de Brasil. La tercera, la de Colombia. Cuarta, la de Chile. Y quinta, la Argentina. ¿Conoces? ¿Alguno de estos 5 países no tiene problemas políticos? Todos, siempre. Uno no tuvo presidente hasta bastante tiempo, Brasil, Isabel. La pregunta es, ¿estamos subestimando el poder de daño político o no? O finalmente el inversor dice, mientras que estén discutiendo así, son todos pro mercado, se están adelantando a un escenario distinto que hoy no lo justifica, pero el año que viene sí va a justificar estos valores. Me parece que lo segundo. Me parece que es cierto que a veces uno calcula mal. Hoy hablaba con un inversor muy importante, Claudio, que me decía, gané más plata en Brasil que mis colegas brasileños. Y digo, ¿por qué? Porque sé menos, me dice. Porque no vivo ahí, aparte. No vivo ahí. Como los que saben más tienen más miedo que las decisiones de corto plazo terminen impactando. Me dicen algo que era evidente, y era que había un cambio de régimen político, era un gobierno débil, pero ya había obviamente un mercado que iba a apreciar diferente todos los activos. Él se adelantó a la curva y ganó mucha plata. Y eso pasa, yo creo. Muchas veces estamos maximizando o distorsionando el impacto de decisiones políticas cuando tal vez la línea más interesante pasa por abajo del radar, ¿no? Pero lo segundo yo creo que es crucial. El mercado se adelanta y cuando ve una convergencia hacia líderes pro mercado, que es lo que vos estás marcando, en Colombia La Paz se consolida Santos, y esto es algo histórico para la región. En Perú ganase Fujimori o PPK, obviamente mejor PPK, el mercado eso lo valoró. Que la segunda vuelta anterior había sido Alan García Ollanta-Humala. Pero lógico, o sea, un cambio importantísimo. En Chile se ve ya el debate sobre el nuevo presidente y, por supuesto, nueva mayoría, la exconcertación, tiene, por ejemplo, a Lagos de candidato, y Piñera naturalmente trae confianza. Brasil con Temer, por supuesto, hay dudas de la estabilidad, pero claramente hay una tendencia a la moderación, y Argentina ni hablar, con lo cual el mercado se adelanta a eso y me parece que nos brinda a nosotros la posibilidad de mirar una área en el mundo con mucho potencial de crecimiento y con, obviamente, un creciente interés en el mercado, ¿no? Te voy a sorprender ahora, amigo Berestein, porque vine preparado. Epa. Entonces estuve revisando nuestros editoriales de los secuencia de programas de que estamos al aire. Y te voy a pasar puntos que a vos siempre te preocuparon y lo pusiste y hacemos un balance. Bueno, dale, ¿cómo estamos hoy con esto? Primer punto, primer programa, gobernabilidad. Estamos mejor, peor que hace 2 años. Y te meto de paso, Mechita, ahí te preocupa el sindicalismo, te preocupa, no sé, lo que pueda haber como oposición. Resolvimos los problemas macro de gobernabilidad. Nadie duda de que el presidente tiene habilidad, capacidad, sobre todo gente que puede maniobrar muchas veces en la neblina como para conseguir acuerdos críticos. A nivel macro, nadie habla del helicóptero, nadie habla de un mandato acotado, ni mucho menos. ¿Cuáles son los problemas que todavía persisten a nivel provincial y local? Por ejemplo, pero no solo en la provincia de Buenos Aires, vinculados a la seguridad, vinculados a liderazgos que pueden sufrir embates. Ahí sí hay preocupación, que claro,
no tiene capacidad de interferir en el ciclo político, pero genera obviamente incertidumbre en la medida que el ciclo electoral comienza a meterse en la agenda de los agentes económicos y políticos. Yo creo que ese es el principal problema. Los sindicatos los veo en general en una postura bastante cooperativa. Esto costó mucha plata, no te pongas contento, sí. La plata de las obras sociales, pero era plata grande de los sindicatos, el otro gobierno no se la daba. Es un acto de reparación parecida al de los jubilados. Creo que, por supuesto, hay muchos sindicatos preocupados por el ciclo recesivo. Esto siempre te pone un freno de mano a la hora de demandar mejores condiciones salariales de trabajo, porque el desempleo es una amenaza al trabajador y al sindicalista. Recordá que el sindicalista tiene una caja que depende de la cantidad de empleo. Es el Q, no solo el P lo que le preocupa, ¿no? Entonces ahí me parece moderación. Hay grupos obviamente más radicalizados, como pasa siempre en Argentina. El otro punto de editorial, y vamos cerrando la apertura del día de hoy, otro de los programas dijiste, acá hay dos temas centrales, el blanqueo y el blanqueo. Bueno, ya casi habemos blanqueo, seguramente se promulgará pronto y la reglamentación pronto. Supongo que en agosto ya estamos. ¿Sensación? Yo creo que cuando empezó esto yo era cautamente pesimista, o sea, pensaba que esto le iba a costar y ahora soy cautamente optimista. O sea, cambié el view hablando básicamente con operadores del mercado que me convencen de que no solamente por la regulación externa, sino por el buen blanqueo que propone el gobierno, o sea, un blanqueo con buenos estímulos, esto puede salir bien. La pregunta que tengo, Claudio, hago un poquito de propaganda. Hoy escribí algo en Perfil. Dale, vamos, muy bien. En la columna de Perfil es la siguiente. ¿Qué cambios esto va a tener en el largo plazo en el involucramiento de la clase media y media alta argentina en la política? ¿Por qué? Porque a la medida que vos pudieras ahorrar en el exterior, te preocupaba un poquito menos lo que hacía el político local, porque tu plata estaba más o menos tranquila, estaba fuera del radar. Es más, las crisis a veces te favorecían porque vivías más barato en dólares. Exactamente. Ahora podés tener activos en el exterior, pero el político va a saber. Entonces, hay una máxima en la historia de la democracia norteamericana que es no taxation without representation, ¿no? No puede haber imposición tributaria sin representación política. ¿Implicará esto que, por ejemplo, quienes están viendo, los operadores del mercado, los que traen y blanquean, van a querer participar? Si no cuidan su patrimonio de ellos, ¿quiénes lo va a hacer? Ojo, Vos sabés que, y cierro con esto, una experiencia también hablando con una persona que me dijo por qué no le gustaba mucho, qué era lo que no le había gustado. Y mirá qué dato político me tira. A ver. ¿Sabés lo que me sorprendió? Es con la facilidad que se aprobó. Es buenísimo. Porque el tipo dice, si los que hicieron lo posible para que yo me lleve la plata afuera por cómo atacaron la propiedad privada en los últimos tiempos, en la representación política, te dicen, venga, y están todos de acuerdo. Es una trampa. Y no me dan ganas de entrar, pero me llamó la atención el comentario. Si esa persona la trae y la protege, se involucra directa o indirectamente, de ese modo puede defenderse, ¿no? Saliste bien ahí. Sergio, te vamos a vender el programa de hoy. Obviamente fue el aniversario de la Bolsa, 162 años, hermoso acto en la Bolsa de Comercio. Tuvimos el honor de la visita del presidente de la Nación, también habló el presidente de la Bolsa, en este caso Adel Mogavi. Vamos a pasar ahora, y los vamos a dejar con la cámara, un fragmento de lo que decía Macri. Después vamos a discutir con un par de operadores muy jóvenes para ver qué hacen después de lo que escucharon, si compran o venden, que es parte de este segmento. Vamos a escuchar después las palabras del presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en algún par de cosas jugaditas e interesantes, y después te invito al cierre. Vamos a hablar con José Ciaba Serrate porque vamos a incluir el mundo en nuestro análisis. Fundamental. ¿Te quedás? Sí, obvio. Espero que usted también se quede. La Argentina se conecta con el mundo. El Merval con usted. Es momento de invertir. Piensa en Merval. El mejor vínculo entre sus inversiones y la producción. Mercado de Valores de Buenos Aires. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Somos un país libre, independiente, y nosotros tenemos que poner el rumbo para que aquellos
que nos quieran acompañar lo puedan hacer. Y en eso claramente tenemos una necesidad enorme de volver a tener un mercado de capitales de nivel internacional. No puede ser que toda la capitalización bursátil equivalga solamente al menos del 10% del PBI, casi un cuarto de otros países de la región, y que solo el 1% de los argentinos ahorre en esta institución. Pero tiene una lógica. Nuestras inestabilidades del pasado, nuestra imprevisibilidad, de todo eso de lo que nos tenemos que alejar. Y eso le permitirá, como pedía hoy el presidente de la Bolsa, financiar a nuestras grandes, medianas y pequeñas empresas para que puedan crecer, que puedan desarrollarse y generar más trabajo, que es lo que necesitamos para el futuro de nuestra gente. Por eso, como gobierno queremos ayudar, no solo escucharlos en todas las propuestas que puedan tener, sino ayudarlos a que se profesionalice, se capacite, se mejore la infraestructura. Y claramente, Adelmo, VIMA es una gran herramienta además federal, que es otro de los temas pendientes de la Argentina, tener una Argentina federal, porque el verdadero desarrollo del país no está acá en esta ciudad, está en cada economía regional. Por eso el plan de infraestructura que hemos impulsado es para poder conectarnos, para poder vivir en cada rincón del país y que cada argentino tenga esa oportunidad de elegir. Trayectoria, solidez y transparencia al servicio de la inversión bursátil argentina. El Merval, Mercado de Valores de Buenos Aires, es una entidad privada que actúa en el contexto económico argentino desde 1929. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Muchas gracias por esperarnos. Ahí escuchábamos al presidente de la Nación en el acto del aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Mauricio Macri, para mí, dio dos claves que tenemos que tener muy en cuenta. Primero, el lanzamiento casi formal, podríamos decir desde el lado del gobierno, de VIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Un mercado único, federal, que va a juntar a casi todas las bolsas y mercados de la Argentina, en uno solo, para que no sea fragmentado, con gran capitalización. ¿Saben una cosa? Va a ser una de las empresas cotizantes en bolsa, porque va a cotizar en bolsa, cotizantes más grandes de la Argentina. Además, una red de agentes de compensación y liquidación, además el nuevo sistema Millennium, para que sea mucho más tecnológico y mucho más fácil acceder a los mercados, y además, por último, este profesionalismo que generalmente da la bolsa en términos de emisión de acciones. Ahora sí, ojalá tengamos un gran mercado. Para tener un gran mercado tenemos que tener gente que compra y que vende. ¿Sí? Si todos vemos el mercado de la misma manera, todos vamos a comprar el mismo día y todos vamos a vender el mismo día y no habría mercado. Por eso es interesante este debate que les voy a proponer ahora entre jóvenes operadores, algunos ya conocidos por ustedes, como por ejemplo Alejandro Bianchi. Gracias por tu visita. Gracias a vos, Claudio, por la invitación. Vamos a ver si podemos darle algunos tips acá a la gente. Vamos a sacarle información de lo que operan. ¿Operas tu plata también? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta el mercado? Sí, me gusta, opero la mía y también administro dineros de otros, ¿no? De terceros. Giselle, Cola Zurdo, un placer tenerte aquí. Un placer para mí, encantada. ¿También te gusta el riesgo? Sí, me encanta el riesgo. Los jóvenes nos gusta el riesgo, así que sí. Es verdad, si no arriesgan a esta edad, muchachos, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Empezamos a trabajar? Empezamos. Primero, cambió el escenario internacional. Entre ellos vimos una revalorización de las materias primas. Te lo traslado a pregunta. ¿Recuperación de una fuerte caída o revalorización porque viene una etapa nueva?
Yo creo que es un rebote, pero es un alivio, ¿no? Por lo menos para la Argentina, que depende tanto de la soja, ¿no? Volver a ver la soja nuevamente cerca de los $400, superando esos niveles. Si bien no son los $650 de el año 2011, 2012, claramente verla rebotando, ver el petróleo también, que después de tocar $26 en enero de este año, vuelve a estar cerca de los $45, es por lo menos auspicioso para los países emergentes. El problema es que el contexto indicaría que tienen un límite a la suba, ¿no? No me imagino un nuevo contexto de suba permanente de estos commodities, en virtud de que la Reserva Federal en septiembre probablemente suba la tasa y en diciembre nuevamente, ¿no? Entonces, nuestro índice, nuestro panel líder está empetrolado en parte, o si querés depende mucho de las materias primas, pero muchas otras no, porque finalmente que suba la soja es una excelente noticia para los que tienen bonos, porque achicaría un poquito el déficit. Es una muy buena noticia para las empresas que están ligadas a la soja, pero también te aplancha al dólar. Y para algunas empresas exportadoras no es una buena noticia el tipo de cambio. Y el petróleo a veces a la inversa. Que suba es una buena noticia para algunas acciones, no para los bonos, porque somos importadores de energía. Sí. ¿Cómo me dividís eso? A ver, por un lado yo creo que el tipo de cambio local está un poco atrasado en base a las expectativas que hay, ¿no? Pero si uno mira hoy, por ejemplo, el tipo de cambio de convertibilidad todavía está en 20, ¿no? Y los dólares todavía no entraron, ¿no? Se habla de que, bueno, van a entrar $20.000 millones con el blanqueo, o quizá hay quienes arriesgan más, 40, 60.000 millones, pero hay que verlo primero, tienen que entrar a reservas, tienen que bajar ese tipo de cambio de convertibilidad. Hoy por hoy me parece que todavía el tipo de cambio, respecto de lo que es esa referencia, ¿no? de tipo de cambio de convertibilidad, está retrasado, ¿no? En la zona de 15, con un tipo de cambio de convertibilidad en 20, solo está ahí por un tema de expectativas positivas, de, bueno, esta carta de crédito que se le está dando al nuevo gobierno. Ahora te lo voy a discutir, un segundo, pero déjame presentar ahora sí formalmente a Giselle. ¿Estás de acuerdo más o menos lo que escuchaste hasta ahora? Sí, estoy de acuerdo. Como decía él, el blanqueo no va a ser algo inmediato, va a llevar un tiempo. Y sí, me parece que un tipo de cambio bajo no es algo positivo para las exportaciones y demás, y eso va a... Vuelvo ahí, porque es finalmente un valor de equilibrio. Y déjame discutirte esto. ¿Quiénes son compradores de dólares? Esencialmente el Estado, porque finalmente es uno de los grandes importadores a través de la energía, el importador de la economía y el ahorrista. ¿Sí? Básicamente, el que puede ahorrar. ¿Quién es vendedor de dólares? El exportador. También es vendedor de dólares, si querés, algún ahorrista que se quedó corto y necesita vender para cubrir algún gasto. Y también, si querés, es vendedor de dólares, no sé, una empresa por capital de trabajo, porque trajo inversiones, etc. Y ahora llevo a lo que más te gusta, Giselle, que es el análisis fundamental y el análisis de los balances. ¿Está bien? Sí. Que es lo siguiente. De vendedores, yo estoy seguro que voy a tener, porque la soja vale más, porque hace falta plata, la economía está en recesión y tengo que vender de ahorros que me dolaricé antes. También sé que el flujo de los que compran dólares va a ser menor, porque como se quedó la economía, los importadores no van a estar tan agresivos. A nosotros ya no nos queda tanta plata para ir a fin de mes, ir y comprar. Y además tenés la parte financiera, que mientras que la tasa sea muy alta, no me tienta tanto comprar dólares. Ahora, esta es mi discusión. Si juego a un libre mercado de oferta y demanda, la verdad que independientemente del valor de equilibrio, es el que equilibra oferta y demanda. Y de corto plazo veo más oferta que demanda. Los dejo discutirme. Bueno, a ver, yo lo que veo es que de corto plazo puede estar pasando eso, pero también venimos de una tasa del 38% que ahora es el 30%. ¿No? Si uno mira, por ejemplo, estaba mirando un dato que yo sigo mucho de los flujos de fondos dentro de Invertir Online, como van jugando los flujos de fondos. Y vos podés creer que ya este mes todos los que entraron a hacerle backs están líquidos, y yo creo que van a ir a otra cosa, van a otro instrumento. ¿Sí? Los montos líquidos de las cuentas nuestras están aumentando porque la gente vence la LEVAC y no está renovando, pero está pasando a otro tipo de instrumento. Pero es probable que vaya a acciones o vaya a bonos dolarizados, llegado el caso. Pero correcto, que compren ahí 24, que compren Bonar 10, no necesariamente es una presión para el tipo de cambio. No, pero
la tasa está bajando, ¿no? Y ahí te va a tentar. No te convencí, está muy bien que te mantengas en la tuya. Te toca analizar todos los balances. Sí. Te gusta mucho el análisis fundamental. Los balances de hoy, los que vas viendo, ¿convalidan los precios que tenemos en el mercado? ¿Te da sensación de un mercado caro o al revés, te da sensación de un mercado barato? Si vemos el mercado valuado en dólares, el Merval no se movió en años, sigue ahí tocando sus $1.000, entonces en dólares es muy barato. Es muy barato, sí. Y en un contexto donde todo en dólares vale mucho más. Exactamente, porque además todo el potencial que tiene Argentina, eso no está en precios todavía. Entonces creo que el potencial que tienen las acciones es muchísimo y está barato en este contexto, ¿no? Y ahora vamos por resultados. Elegime la empresa que quieras o lo que fuera. Lo que ganan las empresas en este escenario, ¿justifica el valor de hoy? ¿Tienen para subir? Voy a los fundamentos de las empresas. Bueno, por ejemplo, tenemos el caso de Agrometal, que es una empresa que viene con pérdidas hace varios ejercicios y tiene un potencial enorme que recién ahora los inversionistas, ¿no?, lo están empezando a valorar. El hecho de, bueno, el campo que estuvo bastante descuidado todo este tiempo hizo que la maquinaria agrícola se haya no vendido y bueno, tuvieron que despedir personal. Además, eso se veía en el balance, pero lo que se está viendo ahora es la inversión a futuro del potencial que tiene la empresa de la reactivación de la economía y del sector. Ahí me estás mostrando una que decís, tiene potencial por la expectativa futura y no tanto por el balance. Tal cual. ¿Algún balance de los que viste hasta ahora que te haya sorprendido? Para bien o para mal, lo que vos quieras. Consultatio. Es un balance que sorprende porque cuando la mayoría de las empresas están endeudadas en dólares, que es algo que ya se debería haber aprendido que es muy difícil después de solventar, bueno, Consultatio tiene activos en dólares, tiene ingresos en dólares. Entonces eso hace que los resultados sean mucho mejores que la mayoría de los balances. Desde que se dio la devaluación. Exactamente. Pero ahora depende también de ese tipo de cambio. Con tu experiencia, porque ahí escuchaba un par de acciones. Hay acciones del panel líder y acciones del panel general. Hay acciones que son eternamente baratas porque tienen como poco carisma bursátil. Y hay acciones que a veces con los resultados te justifican, pero porque es líquida, porque a la gente le gusta, tienen alto carisma bursátil. ¿Te pasa eso? Sí, pasa un montón, ¿no? El tema de la liquidez es un riesgo que está ahí siempre implícito. A veces uno puede comprar un papel que desde el punto de vista fundamental es realmente barato o es atractivo, pero desde el punto de vista de la historia que tiene el papel en el mercado, muchas veces, si bien son los inversores o que se quemaron con fuego con el papel, tuvieron que estar muy tiempo, spreads muy grandes para salir, hace que estén durante periodos muy largos, muy quietos. Claro, actúan por espasmos. Ojo, de golpe se despiertan, ¿no? Bueno, el caso de Petrolera de Conosur esta semana, ¿no? Una cosa espectacular, un 49% de suba después de casi 3 años de hacer nada, la plancha, ¿no? Si vos, si ves el balance en ese caso, la empresa debería estar en quiebra, tiene patrimonio neto negativo. Esas son cosas que quizás los inversores a veces ven, subir un 20%, compran, pero después cuando sale el balance es un riesgo. Muy interesante el punto. Déjenme, quizás por ser bastante más grande que ustedes, una pequeña cosa, como reflexión de mercado. Hay un viejo dicho que nosotros siempre decimos aquí en la bolsa, que es el conocimiento sirve solo si es compartido. Si vos sabés mucho de algo, pero lo sabés vos solo, te enteraste el balance que viene, lo estudiaste vos solo y nadie más se enteró, compraste vos solo. Ahora, si todos saben esa información... La profecía autocumplida, La profecía autocumplida. Entonces, también es error nuestro. Y es lo que queremos, y es el sentido de este programa a veces, es, bueno, discutamos de acciones en particular, si se difunde. Después cada uno toma o no el hecho, pero hay un montón de papeles que no son conocidos, que nadie los difunde, entonces como nadie los difunde, nadie los sigue, profecía autocumplida, como nadie los sigue, el desconocimiento hace de que no sirva. Entonces me animo y empiezo. Ale, te doy 100.000 pesos. Okay. ¿Qué haces hoy? A mí me gustan muchísimo, por ejemplo, los bonos de la provincia de Buenos Aires en dólares, en virtud de que hoy conseguir una tasa del 7.39, 7.40 que todavía están pagando en dólares estos bonos en el mundo es imposible. Vas a cualquier país del mundo y la tasa no supera el 2% a 10 años. Chile inclusive se financia al 3,5 a 10 años.
Y hoy me parece que la provincia de Buenos Aires, al tener un alineamiento nación, ciudad, provincia, no es difícil que la dejen caer. Me parece que ¿Cuánto es casi rinde? riesgo nacional Sin duda. de alguna forma, y un bono nacional te rinde casi 1,5 puntos menos. ¿Y cuánto rinde más o menos? Si yo pongo ahí algo de plata, la TIR de ese bono. La TIR de ese bono está en 7,40 más o menos. 7,40 en dólares. En dólares. Es un bono de largo plazo, obviamente tiene mucho riesgo, es un bono que vence el año 2035, con lo cual casi que hasta cuando hay vaivenes, ¿no?, que en nuestra economía son bastante normales, se puede mover hasta casi como una acción, ¿no? ¿Y ahí pones toda la plata o diversificas algo? Obviamente diversificaría, sí. Me parece interesante ese bono para poner, digamos, en un inversor, digamos, moderado, digamos, medio, para hacer ese famoso 60-40, ¿no? Poner, bueno, quizá 40% en ese bono y un 60% distribuido en algunos papeles del Merval, papeles que, como te decía, con la recuperación que está teniendo, por ejemplo, ahora el petróleo, nosotros tenemos una expectativa para el petróleo de que se equilibre en un nuevo estadio, digamos, en una nueva franja entre los $40 y los $65. Creemos que por arriba de 65 es difícil que vuelva a valer, porque ahí es donde vuelve a aparecer todo el petróleo fracking, que es más caro explotar y que hacen que la oferta sea mucho más grande, ¿no? Entonces creemos que ese es el techo, pero por debajo de 45 se empieza a poner difícil también para los países exportadores de petróleo, ¿no? Entonces se empieza a ver situaciones de tensión social, pues puede llegar a haber algún disparador que saque a algún país del mercado por un estallido social, y creemos que no es posible que el petróleo valga por debajo de 45 durante un periodo largo. Y si estás cómodo en esa franja, ¿qué papeles de los que cotizan en bolsa mejor lo aprovechan? Y claramente Petrobras, YPF, son dos papeles que fueron muy castigados en los últimos años. Petrobras casi vale un 10% de lo que valía hace 6 años, ¿no? Entonces, si bien hay cosas Brasil de corrupción, Brasil y otros factores a tener en cuenta, creo, si uno mira el papel, está dando señales de querer volver, ¿no? De que Sí. ese cambio en el valor del precio del petróleo lo está levantando. Un amigo común, gran profesor, seguramente lo tuviste, profesor también, que se llama Germán Fermo, siempre dice, los trades hay que hacerlos cuando duelen. Entonces, a veces cuando está todo mal, es ahí donde tenés que tener el coraje para ir a comprar, y cuando ves todas noticias negativas, eso sucede. De hecho, cuando miro las bolsas que más subieron este año, todas tuvieron mucho lío político, y eso es porque los inversores aparecen ahí. Te repito la pregunta que le hice al amigo. Tengo 100.000 pesos, ¿qué hago? Bueno, como soy un poco más arriesgada, hago un 70-30 acciones y bonos. Yo ya estoy viejo. O sea, Te estoy tratando de viejo. la generación nueva parece que viene... Mira la niña, Sí. arriesga, a ver. Bonos, estoy de acuerdo con lo que decía él, bonos de la provincia de Buenos Aires en dólares están muy interesantes. El BP21 es un bono quizás no tan largo, pero también tiene una TIR cercana a un 7%, así que es interesante. Tenemos los dólar link provinciales también, que si bien no son tan líquidos, son una buena alternativa porque... Para comprar renta, para comprar y dejarlos. Sí, tienen un buen retorno comparado con los nacionales quizás que tienen una TIR más baja. Y ya que te gusta tanto el riesgo, ¿alguna acción, algo que veas con potencialidad? Obviamente, déjame aclarar por las dudas, es opinión, arriesgamos, etcétera. La opinión obviamente es personal. Y nada, cada uno tiene que estudiar también las cosas, no es que acá sabemos lo que va a pasar dentro de un mes. La bola de cristal no la tenemos. No la tenemos. Bueno, acciones bancarias. Bueno, por todo esto del blanqueo, que pueden tener posición en dólares y ante una devaluación ya están más fuertes. Después también tenemos agrícolas, con lo que te comentaba del campo, comunicaciones, se viene inversión fuerte en comunicaciones. Sí, tenemos a Clarín, que compró Nextel, en ese sentido es una buena alternativa. Se vienen inversiones también en energía, más allá que ahora, bueno, esto del tope a las tarifas golpeó un poco a las energéticas. Para ir cerrando, jugamos un ping-pong, rapidito así, 1 a 1 les voy preguntando. Elegime, ¿bono que ajusta por SER, bono que ajusta por Badlar o bono que ajusta en dólares? Dólares. Badlar. No se pusieron de acuerdo, no logré el debate acá, voy perdiendo.
Acciones, dentro de las acciones, me voy a lo que dice ella. Economía real, que dependan del mercado interno, siderúrgica, no sé, Aluar, Siderar, todas esas. Campo o bancos. Te puedo elegir dos. Me parece las que dependan de construcción, me parece que van a estar muy bien posicionadas por el récord que hay de licitaciones que está sacando el gobierno. Parece que Macri metió el pie en el acelerador, dijo, bueno, muchachos, segundo semestre, esto tiene que empezar a despegar. Hay ya licitados 50.000 millones de pesos, cerca de 1.883 licitaciones en el primer semestre salieron, y eso se va a empezar a ver. Creo que vamos a ver pozos por todas las ciudades casi, ¿no? Pero bueno, se va a empezar a ver, me parece, en la reactivación, en la construcción, y la economía real va a estar muy bien, y después con el blanqueo que va a pagar eso, me parece que los bancos van a levantar también. Gracias, Ale. Giselle. Sí, en línea con lo que dice él, coincido. Obra pública, Dicasa es una que tiene mucho potencial en ese sentido. Bueno, los bancos también, agrícolas. Sí, me inclino más por banco y agrícola de las tres opciones que diste, ¿no? O sea, si les pregunto finalmente compro o vendo, ustedes están del lado de la compra. Compra. Normal hasta 18.000 me parece no para. Opa, wow. Qué nota. Chicos, muchísimas gracias. No son periodistas, al contrario, trader. Gracias por animarse y gracias por compartir conocimiento con nosotros. Les decíamos, tuvimos el acto de la bolsa. Ya escuchamos al presidente de la República, Mauricio Macri. Vamos a escuchar un segundo el discurso del presidente de esta institución, Adelmo Gavi. No podemos pedirle a este gobierno que elimine el cepo cambiario como tantas veces hiciésemos en el pasado, porque ya no existe. Porque este gobierno lo suprimió. No podemos pedirle que levante las barreras cambiarias que implicaron nuestro ostracismo, nuestra pérdida como destino de los flujos de fondos de inversión desde el exterior, porque ya se levantaron. No podemos pedirle honrar nuestras deudas internacionales, porque la excelencia y el profesionalismo que caracterizó a los funcionarios del actual gobierno argentino hizo que rápidamente y en forma eficiente se arribara a una solución. No podemos repetir el reclamo que hemos hecho todos estos últimos años de recuperar la confiabilidad de los índices, sustentándolo en datos veraces y no en falsos guarismos, porque hoy se está actuando en ese sentido. No podemos pedirle que pasemos de la ideología y el despilfarro a la gestión, porque podemos ver día a día esa transformación. ¿Qué nos queda por esperar? Debemos rápidamente recuperar nuestra condición de emergentes para ir camino al investment grade que necesitamos y que merecemos. Esto ya no depende solo de nosotros, pero estamos en el camino correcto y sería muy sencillo poder decirles a todos ustedes que en el corto plazo vamos a tener esa buena noticia. Siempre he sido un hombre optimista y hoy más aún. Por eso, porque me siento esperanzado, señor presidente, en que sea mejor para los argentinos discutir el futuro que llorar el pasado, porque siento que las pizarras bursátiles hablan y con sus precios reflejan un horizonte que alienta la inversión, porque siento que la mayoría de los argentinos estamos empujando de una buena vez para el mismo lado. Por eso, por todo eso, hoy más que nunca compro Argentina. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Gracias por esperarnos. Llegamos al último bloque, al debate. Sergio, sumamos la mesa internacional. Por fin. Trajimos al que sabe. A ver si aprendemos algo.
José. A ver si es posible. Sí. Eras vos, estamos hablando de... Yo me quería sumar a... ¿Dónde está el que sabe? Recién, fuera de cámara, estaba contando una experiencia que me hablaban de toda la historia del premier griego. ¿Se acuerdan? Alexis Tsipras era. Tsipras. Entonces, ¿cómo llegó al poder? Su pensamiento, qué bueno que era, qué apoyo popular. Y cuando tuvo que implementar las cosas que decía, imposible con el DEF, etc. Y que duró muy poco y que ya la gente ni habla. Tan efímera es la política internacional. Nosotros no hacemos problema. 2 programas le dedicamos, José, al Brexit y que venía el fin del mundo. Y los mercados están en el máximo histórico. Así es. Yo creo que hay parte de razón y después hay que salvar las diferencias, ¿no? Grecia entra muy poco en el menú. Uno se acuerda de los clásicos de manera permanente. Después, si Grecia hace algún problema muy grave, entra y después vuelve a salir. Pero es verdad, incluso está el paralelismo con el referéndum. Hubo un referéndum, la gente apoyó un cierto programa y la verdad que Tsipras después hizo otra cosa. Y después que cerró eso en los términos que le servían a Europa, pasó a un segundo plano y todavía está tocando el timbre porque lo que necesita es una reducción de la deuda, que finalmente lo va a conseguir, pero salió totalmente de SEMA. Y Gran Bretaña es distinto. Si el Brexit hubiera sido derrotado, ahí sí la gente le pierde la pisada. Pero acá lo que hay es una situación donde Gran Bretaña se tiene que ir y ya no es tan fácil ocultar ese tema y que ese tema no influya en decisiones de inversión, por ejemplo. Y Gran Bretaña tiene una envergadura muy grande y Gran Bretaña, me parece, entonces no va a ser tan fácil de sacar de escena. Te tengo que repreguntar entonces, que no esté en la tapa de los diarios, o al menos que nosotros no lo hacemos, que no haya sido agenda de este programa. O sea, lo fue las 2 primeras veces y hace 2 programas que no lo tocamos. Sí. ¿Es culpa nuestra que lo estamos subestimando? ¿Es culpa de los medios que aburrió? O... No, yo te diría que hay muchas situaciones que pueden tener distintos resultados concretos. Hay un árbol de una distribución de probabilidades. Cruzás la calle distraído, puedes terminar mal o cruzarla como si nada sucediera. El Brexit había muchos escenarios posibles. Algunos riesgos no sucedieron. Algunos, gracias a la sobreestimación, si querés, del Brexit, creo que no han ocurrido. Fundamentalmente, este temor que había a que esto irradiara un gran contagio. La imagen del Brexit imprevista y sobre todo la de los líderes del Brexit huyendo despavoridos después de haber obtenido un triunfo electoral, creo que ha sido fundamental para que uno no escuchara o no viera un contagio en otros países, donde también hay otros partidos empujando ideas nacionalistas. Pero la idea de que con el Brexit se había ido un paso más allá. Y esa idea la transmitió gente como Boris Johnson, Nigel Farage, que habían sido tan vocales en favorecer la idea y después se fueron por el mutis. Te meto, Sergio, en esto, porque finalmente después resurge esta premier o candidata inglesa mucho más pro mercado, al menos más aceptado, que provocó una suba. En España tuvimos elecciones y finalmente Podemos retrocedió. ¿Terminó saliendo, el miedo terminó provocando que haya salido quizás pro mercado la salida política? Yo sería prudente, la primera reacción es esa. Pero leí una nota fantástica de Larry Summers. Coincidimos aquí, que es una persona pro mercado, que tiene, que está hablando de un nacionalismo responsable como medida preventiva a lo que él dice es el fracaso de la globalización. Dice, lo que logramos con la globalización fue mayor crecimiento en los países emergentes, pero fuertes tensiones en los países centrales. Frente a esto tenemos que reaccionar preventivamente. Y propone algo que lo traduzco en términos nuestros, y estoy exagerando un poco el punto, es mantengamos la globalización en lo financiero, volvamos al proteccionismo del lado del comercio, para generar empleos que de otro modo se destruirían. En el contexto, efectivamente, de esta nueva división del trabajo, donde la industria pasa a los países emergentes. Les cuento esto porque tengo la sensación de que las tensiones derivadas, no tanto de este episodio Brexit, sino del fenómeno más amplio, del malestar de los sectores medios, que creen que no tienen el capital humano o el know-how como para adaptarse a la globalización, esto recién empieza. Pero lejos, incapaz de discutir, de discutirles en este caso, pero también hay que entender que gran parte del trabajo, ¿sí?, y de las industrias se instalan donde está cerca del consumo. Sí. Y que la mayoría del consumo fue un tema demográfico, no fue solo tema de potencia. O sea, fueron donde hay mucha gente y donde la mano de obra es mucho más barata. Entonces, quiero estar cerca del lugar donde voy a vender. No sé si es solo política proteccionista la que lo va a permitir, porque en realidad donde perdió atracción el mercado
es precisamente en los países centrales. Nosotros preferimos venderle a China, a Brasil, a Corea, lo que fuera, pero salir, Angola, hemos ido, prefiero salir de ese círculo central, pero no por un tema de proteccionismo de ellos o no, sino porque el mercado está en otro lado. Tenés razón, y es cierto que en los mercados más maduros hay menos demanda de alimentos, por ejemplo, que de servicios, y hay una dificultad para adaptar, por ejemplo, el sistema educativo a estos servicios. La demografía, el voto del Brexit, como charlamos el otro día, te demuestra que la gente más grande que veía que perdía en el mercado de trabajo se hace más conservadora y anti libre comercio. Yo lo que digo es, tal vez en este primer momento después del Brexit veamos un giro pro mercado, seamos prudentes y veamos cómo se reacomodan las sociedades a las tensiones producidas por la globalización. No está claro que May sea pro mercado, que Theresa May, la nueva primer ministro. Me parece que tiene una figura camaleónica extraordinaria. Si uno va siguiendo las cosas que dice, ¿no? Entonces yo no compraría del todo el mensaje. Lo que sí está claro es que lo que va a ser una incertidumbre muy grande hasta octubre. Esperar que se fuera Cameron se acortó, ¿no? Ahora, ¿llegás a primer ministro si no tenés una figura camaleónica? No, pero esta es notable, digamos. Está por arriba del promedio. Esa es mi impresión. Se ha manejado con mucha habilidad y ha dicho en cierta medida lo que la gente quiere escuchar, y te diría que es otra variante a lo que propone Summers, porque el problema está ahí. Y hay distintas respuestas, y la de May es interesante porque ha girado en algunos temas, me parece, como para atender el mismo problema que cita Summers. Yo agregaría dos cosas. Una, que ni en Estados Unidos las cosas están tan mal comparado a otros países avanzados, en Gran Bretaña menos tampoco. Los dos son dos países que le aportan demanda neta agregada al resto del mundo. Los dos tienen déficits comerciales importantes, Gran Bretaña también. Yo creo que hay un impacto de la crisis de refugiados y de los emigrantes que va un poquito más allá estrictamente de lo económico. Y después me parece que de Lehman para acá hay un cuestionamiento serio de la calidad de funcionamiento del sistema económico, pero sobre todo si el sistema económico está retribuyendo de una manera adecuada los esfuerzos que pone cada jugador. Y me parece que estas clases o estas categorías que resienten, lo que resienten es que creen que han sido desfavorecidas o que el sistema premia a otros cuando antes no lo cuestionaban. El éxito empresario no se cuestionaba en Estados Unidos y ahora está bajo sospecha. Que creo que es también por el avance de la información. Estamos tan sobreinformados que ves todos los detalles y demás, y eso te cuesta mucho más ganar confianza cuando sabes todo. O sea, como que ves cómo cocinan, no te dan ganas de comer cuando... Hubo caída del ingreso, Claudio, en el hogar promedio de clase media. Hubo una caída de ingreso significativa en los últimos 15, 18 años. Previo a Lehman, más Lehman luego. Claro. Y aparte, hay que decirlo, la tasa cero desvirtúa. La gente tenía un ahorrito, ya no vive de eso. Claro, porque la renta, finalmente, la tasa de interés, es el salario del capital. Claro. Y al no recibir salario el capital, busca alternativas que en ese caso... Y cuando charlábamos con los chicos del compro-vendo, salió una frase que hace mucho no la discutimos. Que alguien dijo... ¿Y la Fed sube la tasa en septiembre? Hace mucho no hablamos de eso. Antes de las elecciones. No hubieras tenido esta suba de la que hablamos y esta respuesta tan favorable del Brexit si no existiera de antemano la convicción de que la Fed, por fuerza, tiene que correrse y tiene que postergar todo empeño. La recuperación de las acciones viene de la mano de un muy buen número de creación de empleo. Así que te diría que este es el mejor de dos mundos en principio. Una economía que desmiente a quienes eran muy agoreros, de alguna manera va a contramano de esta caída de tasas largas y tasas negativas, entonces nos sacude un poco sobre ese pesimismo, pero por otro lado no nos restringe porque nos da la sensación de que esto puede crecer, pero por un trecho bastante largo. No tenemos ningún banco central que va a salir a frenar ese crecimiento. Chicos, nos tenemos que ir yendo. José, tirame dos palabras la agenda. ¿Qué no se tiene que perder la gente? Yo creo que hay que seguir la situación internacional de cerca. Me parece que el rally que ha comenzado con el informe de empleo, con un buen balance de JP Morgan, tiene detrás la expectativa de que los balances sean mejores, bastante mejores que lo que se piensa, y quizás que se corte una serie de varios trimestres negativos. Te tengo que preguntar. Sí. Porque el mercado siguió muy bien, el balance de JP Morgan por dominio, pero no vino muy bien el de Alcoa, y finalmente es la industria. Alcoa subió 3-4%. No estuvo mal lo de Alcoa. Lo de Morgan no es un muy buen balance, pero si uno lo pone en el contexto, es mucho mejor que lo que uno esperaba. Y yo te diría que atrás hay un respaldo sólido en el sentido de que la expectativa es que las ganancias empiecen a subir. No ahora, sino en el tercer trimestre. O sea, uno se enterará en octubre. Y lo que estamos viendo es un mercado que está descontando esto. Entonces, si no hubiera habido Brexit,
esto ya estaba para para arrancar. El Brexit lo demoró, depuró, obligó a dar 1 o 2 pasos atrás y eso terminó siendo una especie de resorte. Claro. Más sano. Entonces, temporada de balances, Sí. ¿qué tengo que ver? Yo te diría bastante cerca los balances, por ejemplo, de bancos, que son los sectores, digamos, que van a tener más exposición negativa al Brexit, porque claramente para los bancos americanos el Brexit es bastante negativo, los bancos italianos están bajo la mira, ¿no? Entonces lo que estamos viendo ahí es una especie de resurrección de los muertos vivos, dicho de alguna manera. Y eso hasta de los problemas también. En un mundo que tiene muchos problemas, pero tiene una gran ventaja. En el fondo es un gran quirófano, donde todos los pacientes ya están con la bata puesta, con el suero canalizado. Entonces, cuando hay un problema, como pasó con el Brexit, automáticamente ya los bancos españoles e italianos al día siguiente estaban recibiendo liquidez, y no por el Brexit, sino por una línea que con mucha sagacidad se había planteado, que arrancaba el día después del referéndum. Gracias. Y Sergio, te planteo a vos, ¿qué tenemos que mirar la semana que viene? Tengo que escuchar siempre lo que dice Pepe. Eso Es clarísimo está muy bien. Hay que mirar qué ocurre con el gran laberinto tarifario, Sí. ¿no? Sobre todo en la justicia, si la Cámara Federal se aviene o no aviene a avanzar en esta suerte de solución que propone el gobierno, eso es crucial. Hay que mirar también qué ocurre con el debate previo al presupuesto. Ya tenemos que empezar a pensar en el primer presupuesto de esta administración. ¿Qué va a contener? ¿Qué hipótesis de crecimiento? ¿Cuánta inflación? ¿Cuánto déficit? ¿Qué tipo de cambio? ¿Qué tipo de cambio? Todos esos parámetros son cruciales y de a poquito esto se va a ir calentando. Y hay una comisión en el Ministerio de Economía pensando en la reforma tributaria. Eso también está generando mucho ruido. Wow. Sergio, un honor tenerte aquí. Por favor. Gracias, un placer. Señores, espero que les haya gustado el contenido de este programa. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo en esta idea del sistema bursátil que se llama Compro o Vendo.